Hola, buenas noches amigos y amigas que nos siguen en la serie Comentando entre Música y Artes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. A nombre del titular de este espacio, el maestro Luis Manuel García Peña, le saluda a su amiga Guadalupe Macías. Y en la sección uno a uno con los maestros del COMEM tenemos la presencia del maestro Bruno Nava. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenas noches a todos y pues un placer estar aquí para platicar uno a uno. Claro, maestro, gracias. Bueno, pues voy a leer un poco acerca del maestro Bruno para que lo conozcamos mejor a este gran percusionista. El maestro es originario de la ciudad de Toluca. Inicia sus estudios musicales en percusiones en el Conservatorio de Música del Estado de México, bajo la instrucción del maestro José Luis Barquera. Es graduado de la misma institución, habiendo obtenido la presea mérito en 2004. Fue el primer alumno que se convirtió en catedrático de instrumento principal en la historia del conservatorio. Maestro, pues platíquenos cómo fue su decisión o cómo fue esto de entrar al mundo de la música. Eh, pues bueno, es una historia diferente, por así decirlo. Normalmente tenemos la idea de que quienes nos dedicamos a la música de concierto, quienes tocamos como solistas o en alguna orquesta, etcétera, pues empezamos así súper chiquitos. Y esa es una realidad. La mayor parte de las personas empieza muy, muy joven en este mundo de la música, pero a diferencia de todos ellos, no fue mi caso. Yo en realidad entré al conservatorio pues mucho más grande de lo que normalmente entran los chicos ahora, ¿verdad? Hay niños que entran de 8, 10, 9 años, o jóvenes que entran de 13, de 14, de 15, ¿no? Yo cuando determiné entrar al conservatorio, yo tenía muchísimos años más, pero ahorita llegaremos a eso. Y pues bueno, la decisión pues tomó muchos años, ¿verdad? No fue que me llamara la atención la música hasta que yo ya era una persona más grande, pero sí la música de concierto. Y la idea es que yo recuerdo de muy pequeño escuchar otro tipo de música, pues obviamente porque en casa con mis papás se escuchaba otro tipo de música, música de los Ujú. 60, de los 70, música disco de aquella época. Entonces, a mí me nació mucho el gusto por la música real, eso sí, por la música, ¿verdad? Eh, Sin embargo, pues repito, era otro tipo de música. Y pues como fue pasando el tiempo, pues quise descubrir qué más cosas había. Y había una enciclopedia que mis papás nos regalaron a mis hermanos y a mí, que contenían algunos extractos de obras famosas y de compositores famosos como parte de la formación pues infantil, ¿verdad? Es enciclopédica, evidentemente, pues eran con dibujos y temas pues muy prácticos, temas infantiles, muy breves, pero pues traía estos extractos de música que en algún momento escuché y que me parecieron muy bonitos, pero hasta ahí. Entonces, a lo mejor eso era cuando yo tenía 7 años, 8 años, ¿no? Y repito, yo no voy en esta donde hablo de mis inicios, no seré como todos los demás que quizá en lugar de que les dieran una sonaja, les dieron ya un violín. No, a mí no, la verdad es que no. Hay muchos que son empezaron de muy niños, muy, muy niños, y wow, qué maravilla. Lo digo con cariño y por supuesto con mucho respeto para muchos de mis colegas. Pero Claro. bueno, yo seguía aprendiendo de la música, entré a la secundaria, quise siempre ser parte del grupo instrumental y aunque fui parte del grupo instrumental, pues jamás me dejaron tocar nada. Y bueno, he comentado en otras veces que eso posiblemente hubiera podido desanimar a algún otro chico, alguna otra chica, ¿verdad? Ujú. Eh, la realidad es que fueron 3 años en los que pues a mí me encantaba ir a los ensayos, yo escuchaba lo que ensayaban, pero pues aunque yo estaba listo para tocar lo que fuera, pues jamás toqué, nunca me dieron luz verde para tocar nada. Así que bueno, entré después a la preparatoria, el bachillerato, tuve la oportunidad de comprar una batería y empecé a tocar batería, ¿verdad? Quizá como muchos músicos, que algunos se dedican a la batería, otros a la percusión y otros quizá por ese instrumento decidieron encontrar otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Y otros, por supuesto, dijeron con permiso, de aquí no soy. Entonces, pues bueno, yo recuerdo que se fundó el Conservatorio de Música en la ciudad de Toluca
y yo le comenté a mi papá que quería estudiar música, ¿verdad? Sabía que también se podía estudiar el bachillerato, así que yo le dije, pues por allá, ¿no? O sea, al mismo tiempo, dos pájaros. Yo quiero estudiar ahí, ¿no? ¿Cómo? Le dijiste a tu papá, yo quiero estudiar ahí, ¿no? Y yo quiero estudiar ahí. Porque, bueno, conocí más música y quería saber más. No, no, yo no pensaba en convertirme en un músico de orquesta, francamente, ¿no? Y estamos hablando ya de que ya tenía 15 años, ¿no? 16 años, entonces, Pero pero sí no, te no, gustó desde un principio, perdón, te gustó pues, lo que es la percusión, porque digo, finalmente la batería, ¿no? sí, 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 no, no sabría de por qué definirlo o cómo saber. Yo solo sabía que me gustaban las percusiones y ya los tambores y todo. Así que, bueno, pues obviamente mi familia, la familia Nava de Toluca, pues es una familia, pues, que todos son, pues, universitarios, muy exitosos y muy conservadores, mis amados abuelos, etcétera. Así que, pues, en casa era exactamente lo mismo con mi papá y pum, pues se armó, se armó No, el hijo, ¿de qué va a vivir, no? Con el viejo pleito, sí, no, la universidad, que no sé qué. Bueno, total que en uno de esos acuerdos espinosos familiares, yo quedé con mi papá de que, bueno, que terminara la prepa y entonces ya hiciera literal lo que se me diera la gana. No, y bueno, pues dije, bueno, ok, pues mientras tanto sigo aprendiendo por mi cuenta, sigo tocando. Tengo que ser bien sincero, entré a la Escuela de Música de Bellas Artes, eh, pero pues yo junté un poco de dinero, falsifiqué la firma de mi papá, me inscribí, hice mi examen de admisión y pues entré, ¿no? Afortunadamente me eligieron, entré, tomé yo creo que un par de semanas clases y me encontraron mi credencial. Entonces, pues para afuera, ¿verdad? Mi papá me dijo, no, 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 nada de esto, me vas a estudiar en la preparatoria y te olvidas ahorita de la música, etcétera. Entonces sí fue un poco como, bueno, no quiero decir Un poco frustrado, complicado, no fue un así tan fácil. mucho, y ya va el desenlace para que vean qué tan complicado es, pero cómo uno tiene que perseverar, ¿verdad? El Entonces, que pues, persevera alcanza. me fue gustando cada vez más la música. Evidentemente terminé el bachillerato y papá, familia, pues les dije, con permiso, pues me voy a estudiar música. Para ese entonces yo ya tenía una idea mucho más grande de lo que era la música y por supuesto ya la música de concierto. Al paso de estos años, en algún momento volví a escuchar aquellos discos de esa enciclopedia infantil y quedé cautivado por el sonido de los timbales en una orquesta. Eso fue algo maravilloso, eso sí fue algo que a mí me cambió la vida, verdaderamente. Yo quería saber qué instrumento era, no sabía qué instrumento era, no sabía, no conocía muchos instrumentos de la orquesta, pero yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero estudiar eso, y bueno, pues no se dio, ¿verdad? Porque pues, mi papá me dijo que no. Y yo, pues buen muchacho, yo obedecía, aprendan. Ah, de verdad. Bueno, que me dijo mi papá, no, 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 termina una carrera universitaria y después igual ya haces lo que quieras, ¿no? Eh, Dije, bueno, pues, ¿qué estudiaré? Pues yo, muy entrado con el ambiente de la música, pues decía, pues comunicación, quiero tener un programa de radio, enseñarle a la gente la música que me gusta, hablar de música, de la historia de la música, bla, 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 ¿no? Ya sabes, todos esos sueños, pues Sueños. buenos y juveniles y quizá inocentes, ¿no? Como tratando de subsanar el hueco que me dejaba el no estudiar música. Así que, bueno, pues me inscribí, por supuesto, a la universidad y estando para un examen de admisión me levanté y era evidente que no iba a salir seleccionado. Entonces, cuando salieron los resultados, Santo mío. así es, papá, pues no quedé, me voy al conservatorio. ¿Te Ah, vas? Y yo así, ¿cómo no? eso que eras obediente. Y me dijo, no, no, qué conservatorio ni qué nada, te vas a una segunda ronda. Así que, pues estudié un año letras latinoamericanas en la facultad Ok. de humanidades en la universidad. Pero mira, desde los 15 16 años que quise ya estudiar música hasta los 21 pues crecí y desobedecí a mi papá. Y ahí ya no son obediente.
terminé el primer año de letras latinoamericanas, pero yo ya no podía más, Lupita. Yo necesitaba ya estudiar música y llegué a casa y le dije, papá, me voy. ¿Te vas de la casa? Pues también. Oh, No fue tan drástico, pero sí fue muy rudo. Así que, como te decía a un inicio, yo no fui de los que entraron muy pequeños. ujú, Entré a los 21 años a estudiar al conservatorio. Entonces yo estaba consciente de que necesitaba duplicar o triplicar el esfuerzo para poder sacar la carrera adelante, tocar al claro. nivel que las personas a mi edad estaban titulándose. Pero bueno, así fue, pues, a grandes rasgos mi El determinación inicio para entrar en al en este mundo musical. sí, Maestro, pues cuéntanos, ya que entraste al conservatorio, o sea, qué anécdotas recuerdas? Pues qué maestros, tu maestro, el maestro José Luis Barquera, claro. este, pues alguna anécdota que recuerdes con tu maestro. Pues mira, hay muchísimas, ¿no? Porque más que maestro también se convirtió en un gran amigo mío. eh, y fue una relación muy padre, ¿no? Y pues por supuesto también muy intensa, porque pues él era un profesional y aunque teníamos una buena amistad, pues también era mi maestro y aunque yo era su amigo, pues también quería convertirme en un profesional. Así que, pues anécdotas muchísimas, ¿verdad? De ensayos, ensambles. Algo que te haya marcado para, sobre todo, pues como artista, ¿no? Sí, por supuesto, sí, yo creo que lo fundamental, lo más grande que él me dejó, por supuesto, además de su amistad, es pues su conocimiento. Y yo creo que hubieron dos cosas fundamentales en mi carrera, en mi vida artística, que él tuvo directamente que ver. Y la primera fue que yo estando, pues obviamente estudiando en un cubículo, llegó un viernes, no, llegó un jueves en la mañana eh, y me dijo, oye, necesitamos a alguien que toque con nosotros en la Sinfónica, una parte así de 4 compases de pandero que nadie más puede hacer y está muy sencillo y yo sé que nunca has tocado en una orquesta, yo sé que te falta mucho, no sé, etcétera, pero ven. Y bueno, pues llegué, pues era yo un estudiante, por supuesto no puedo decir que era un jovencito comparado con los demás, pero pues sí, sí, era muy niño todavía en la música. En la música, un Así bebé. fue mi primer participación en una orquesta profesional, entonces yo ya me sentía, pues primero abrumado por el nombre de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que en aquel entonces pues era la preponderante en todo el país. Claro, Entonces eso a mí me marcó, que él tuviera la confianza de decirme, pues ven, había más personas, ¿me explico? Había claro. alumnos más avanzados en cuanto a los años. Y bueno, evidentemente, pues Además, también eso te dio a ti seguridad, ¿no? También. sí, 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 yo creo que fue eso. Y esa fue una de las dos cosas que me marcaron de forma así contundente. Así inició mi carrera dentro de las orquestas. No te quiero contar cómo me fue en el concierto, pero la verdad es que eso No fue. entraste, no entraste en tiempo. Y bueno, la segunda cosa, él tuvo también una injerencia directa. Como leías brevemente en mi reseña al inicio, yo fui el primer alumno que se convirtió en maestro del conservatorio, pero un año antes de acabar la carrera. Es decir, yo fui alumno y estudiante, perdón, alumno y maestro en mi Maestro. último año. Entonces, pues cuando el maestro Laszlo, el gran maestro Laszlo, por supuesto, se acercó a mi cubículo y me ofreció también la oportunidad de ser catedrático del conservatorio de instrumento principal, pues obviamente uno de los vistos buenos y quien tuvo toda la injerencia para decir sí puede hacerlo y vamos adelante, pues fue también el maestro José Luis Barquera. Entonces, de muchísimas, yo te puedo contar que esas dos fueron las que iniciaron mi carrera profesional y Sí, qué te maravilla que es marcaron, mi ¿no? vida, Marcaron tu vida profesional. sí, y es una maravilla que haya sido mi mismo maestro, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos que eso es lo que recuerdo. Ah, mira qué padre. Y Sí. luego, pues ya te convertiste en docente, siendo también estudiante.
Pues Así- cuéntanos cómo fue tu transición y además pues tu experiencia, ¿no? Ahí ya con los alumnos. Pues sí, fue muy padre, pero al mismo tiempo, en serio, fue un reto, porque yo era compañero de muchos alumnos que tenían una carrera de 8, de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2 años, todavía por delante. Es decir, había alumnos en mi mismo año, había alumnos un año después que yo, un año adelante que yo, y había alumnos de 7 años atrás o 6 que venían empezando. Eran todos mis compañeros. Y ahora yo era también el También maestro. maestro. Entonces fue un lío, porque ¿Hacían bueno, bullying? pues desafortunadamente hay, ya sabes, en la música tantos celos y tanto, bueno, tantas contiendas que a veces hay. No, eso no existe ahí. No, no existía, ¿verdad? Yo Sí, sí, sí. alucinaba, ¿no? Eso debió haber sido en otro, pero fue muy difícil y la verdad es que era muy entusiasmante llegar y poder dar esas clases y enseñarles lo que yo ya sabía, ¿verdad? Y lo que seguía aprendiendo. ¿Me explico? Claro. Y yo todavía tomaba Que clases. además tenías pues que tomar clases y aparte pues preparar tu clase, ¿no? Yo tenía que hacer ambas cosas. Entonces fue un lío porque todos éramos alumnos del maestro José Luis Barquera, ahora muchos se habían convertido también en mis alumnos. Tus alumnos. Entonces, no, a ver, es que eras un alumno, ahora resulta que me vas a dar clases. Sí, señor. Entonces, la verdad es que fue un reto de muchos años porque quienes iban entrando cada año después de que yo empecé a dar clases, pues a mí ya me veían como un maestro. Pero todos los 7 o 6 años que estaban todavía conviviendo conmigo, de verdad, fue un lío, Sí, fue un lío. me Y bueno, imagino. quisiera decirles, oigan, pues alguien depositó su confianza en mí, creen que estoy capacitado para hacerlo, pues confíen también, ¿me explico? Y Ujú. suena light, pero fue algo verdaderamente rudo. Afortunadamente salieron muy buenos alumnos bajo mi cátedra, se prepararon muchísimo también. Y bueno, este 1 de octubre de este año cumplo ya 20 años de aquel 20 suceso, años. ya 20 años de dar clases. ¿Qué tal? Órale. Oiga, ¿y cómo te fue en la pandemia? O sea, ¿qué anécdotas y qué experiencia te dejó, pues eso, además de que todos tuvimos que adaptarnos rápido a la tecnología, ¿no? Sí, a mí fíjate, las cuestiones de la tecnología no me fue tan mal, porque me gustan las computadoras, me gusta, yo ya tenía contacto con comunicación a distancia, etcétera, etcétera. Pero sí fue un reto, no tanto, evidentemente, el conocimiento catedrático, ¿me explico? Y tampoco era tan difícil que los alumnos entendieran las clases. Lo que se complicó muchísimo, ahorita ya debe ser muy distinto, pero lo que se complicó muchísimo es que todo el mundo podría o podía dar sus clases o tocar su instrumento y podía escucharse algo bien, algo que era perceptible. Sí, no. Tamborazos, no se podía. Se saturaban los micrófonos, se ralentaba el internet, los procesadores de los teléfonos de los alumnos, pues evidentemente muchos de ellos con teléfonos muy básicos, muy sencillos, no soportaban el sonido de los tambores, o no, se volvió un lío, de verdad, fue Cuéntame, ¿te caótico. parecía a tus años de estudiante y maestro? No, yo creo que hasta más, ¿eh? O sea, Hasta más. pero también hubo cosas muy divertidas porque si algo tiene el percusionista y más dentro de una orquesta, cuando los requerimientos son o superan a lo mejor los recursos materiales que tiene cada orquesta, hay que usar mucho la imaginación. Entonces también fue muy divertido ver clases de timbales en 4 cubetas, ¿verdad? En lugar de un xilófono o una marimba, pues palófonos, ¿verdad? Hacían las teclas con palos y le pegaban algunos palos o a las almohadas, o no, no, eso también fue muy creativo, pero sí, evidentemente fue difícil, ¿verdad? Fue Es difícil para todos, ¿no? Pero sí en la música yo creo que fue todavía más complicado, pero se avanzó, ¿no? Como sí, sea, se avanzó. sí, sí, la verdad es que
todos los alumnos, he de decirlo, pusieron mucho de su parte. Yo sabía la frustración que tenían de no tener los instrumentos. Pues, sabemos que no es lo mismo, pues a lo mejor adquirir un teclado o como sea, cada quien tiene su violín, la guitarra, etcétera, pero pues unos timbales, una marimba, un vibráfono, era prácticamente Era imposible, ¿verdad? complicado, ¿no? Muy Pero sigue complicado, pues siendo son instrumentos aparte muy caros, ¿no? carísimos, o sea, no hay que quiero comprar unos timbales baratos, eso no existe. Los timbales baratos para un bolsillo normal, pues digo, es una erogación bastante grande. Entonces, pero fueron cosas también muy creativas, me explico. Yo creo que todos los músicos, como catedráticos, así como alumnos, tuvieron que superarse a sí mismos, ¿no? Muchas veces fue frustrante, pero otras también muy satisfactorio. Claro, y qué padre. Oye, y en tu parte artística como artista individual, ¿tienes algunas composiciones? Pues platícanos acerca de ello. Sí, fíjate que cuando estudiaba, eh, compuse dos duetos, obviamente para percusiones. Eh, uno, no tengo ni idea dónde lo dejé, eso es una realidad. Y otro todavía tengo incluso el manuscrito, justo el día de ayer en el locker que tengo en el conservatorio buscando unas partituras para los alumnos y sus exámenes, lo vi. No lo ojé, no nada, pero ahí estaba el manuscrito, ahí estaba. Tengo dos duetos breves, pequeños, pero en 2005 sí ya compuse una pieza bastante grande para percusiones. Las percusiones es como el elemento principal. La obra consta, o más bien tiene una dotación para 12 percusionistas, 8 tenores, 5 trompetas, soprano y piano. O sea, es una obra en realidad pues muy grande. Me parece que tú ya la conoces, ¿no? Alguna vez que la presentamos en el Sí, conservatorio. Bueno, esa ya pieza, recuerdo. Está así eh, súper. Está padre, o sea, muy movida, muy la recuerdo así. ¿Sí es esa? Sí. sí, claro. ¿Y en Sí, qué sí, te inspiraste? híjole, pues es que había muchísimas cosas. Es tan larga, dura casi, bueno, supera la media hora. No quiero decir que dura casi 40, pero sí supera la media hora, dependiendo también quién la toque, porque hay complicaciones técnicas que a veces amerita bajarle la velocidad. Pero fueron muchísimas cosas, ¿eh? Tiene mucho que ver con mi parte espiritual, o sea, reflejo muchas cosas. Yo creo que hubo una época en mi vida donde yo tuve la necesidad de externar más allá con las palabras, utilizando evidentemente la música, algo que yo quería también contar y aportar, ¿verdad? Porque siempre que la ejecutamos, las veces que se ha podido ejecutar, a mí me gusta explicar por qué el nombre de cada uno de los 4 movimientos y es prácticamente una historia de vida, ¿no? Que todo mundo puede adoptar, pero sí fue algo que personalmente y más en un sentido espiritual yo tenía como que decir y que externar. Entonces, pues es una pieza grandísima. Se ha tocado solamente en el Conservatorio de Música del Estado de México. Eh, Puesto que ha sido difícil pues contar con tantos músicos, tantos instrumentos y bueno, pues ojalá en algún momento la pieza se convierta en algo famoso, pero Pues en la orquesta en donde estás también deberías ¿cómo? poner. En la orquesta en donde estás. Mira, es que se vuelve lo mismo, me explico. Es tan, la orquesta no tiene el instrumental que requiere, por ejemplo, ¿verdad? Ni la Sinfónica del Estado, ni el Conservatorio, ni algunas otras orquestas, porque además de lo que cuento de qué manera me inspiré pues para componerla, yo todo lo pensé con todos los instrumentos que existían en ese momento en el conservatorio. Yo dije, ojalá pudiera tener, no sé, a lo mejor un instrumento, eh, no sé, ahorita no se me viene uno a la mente, pero que no tenga el conservatorio, no lo iba a utilizar, ¿me explico? Entonces, yo dije, tengo esto, con esto tengo que pensar para usarlo y poder presentarlo, si no, no iba a tener ningún sentido. Claro. Entonces, es algo muy complicado de presentar. Yo creo que eso también la hace muy especial, Lupita, pero en realidad, retomando la pregunta, son esas 3 composiciones las que tengo. Tengo ya en mente hacer algo
ahora ya como un músico de orquesta más maduro, pensando también, por supuesto, como base las percusiones, pero Claro. sí vienen cosas interesantes. Ay, qué padre, qué padre. Oye, y bueno, sabemos que estás también en la Orquesta Filarmónica de Toluca. ¿Ahí cómo ha sido tu experiencia también? Y aparte, ¿qué maestros has conocido? ¿Tienes también cursos de perfeccionamiento? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, fíjate que pertenecer a la Filarmónica de Toluca en serio ha sido una maravillosa bendición. O sea, yo no me lo esperaba. Em, Repito, como hace un momento, soy una persona sumamente espiritual y yo sé y creo, por supuesto, que Dios tiene cosas especiales para cada uno de nosotros y yo me considero alguien muy consentido por Dios. Entonces, podría decir que es algo, yo lo definiría de esta manera, ¿no? Es mi sueño hecho realidad. Al inicio de la entrevista yo te dije, cuando a mí me enganchó la música clásica, la música sinfónica, fue por el sonido de los timbales. Entonces yo siempre dije, yo quiero ser timbalista. Yo quiero ser timbalista. Y me acuerdo que mi maestro, José Luis Barquera, me decía, sí, pero es que timbalista hay uno y percusionistas hay más, ¿no? O sea, échale más, hay que estudiar todo, no estoy diciendo que unas cosas sí y otras no, pero me decía, prepárate más para ser percusionista que tanto timbalista. Y yo decía, no, o sea, sí que padre, porque todo el tiempo A mí fui, me gusta esto, ¿no? pero sí, yo dije, mi sueño es pertenecer a una orquesta profesional y ser el timbalista. Y hace 15 años, pues se cumplió. Y obviamente ha sido una de de las experiencias más maravillosas que he tenido, porque ejecuto lo que siempre quise hacer, porque trato de Claro. transmitir a las personas con mi instrumento lo que a mí me enganchó cuando era un jovencito. Y bueno, eso es lo más satisfactorio. Y claro, como dices, bueno, por supuesto que he conocido a grandes músicos, tanto invitados como de otros países, con quienes he tomado cursos, ¿verdad? He aprendido mucho de personas que tocan en México, como el maestro Sergio Quesada, la maestra Gabriela Jiménez, Óscar Salazar, algunos percusionistas también más jóvenes que tienen experiencia en los timbales como un servidor, etcétera, y de todos aprendes, ¿no? Y eso, por supuesto, pues me lleva Claro. a Alemania a tomar cursos de perfeccionamiento, sobre todo en timbales, por supuesto, con Peter Offelder, con Alexander Radievsky, que son timbalistas de Alemania, el primero de Flensburgo y el segundo de Hamburgo, de la Sinfónica de Hamburgo. Yo podría decir que la Sinfónica de Hamburgo es una de las, pues a lo mejor de las 10 mejores orquestas de toda Europa, ¿no? Y tuve el privilegio de tomar clases varias veces con Alexander. Él alguna vez Ujú. en el Conservatorio de Música nos vino a dar también una clínica, ¿no? Ya sabes, justo Sí lo conociendo y relacionando. recuerdo, a él lo recuerdo. Él vino, y gracias a eso, pues tomamos clases, fui algunas otras veces a Alemania a estudiar con él, y me llevó a lo que yo podría decirte que sería como una de las culminaciones más impresionantes de mi carrera, que fue pues tocar con ellos en la Sinfónica de Hamburgo. Me llevaron desde aquí, desde México, pues evidentemente para dar un concierto con la sección de percusiones y pues fue maravilloso, fue una de las experiencias más fenomenales, tocar con una orquesta de ese nivel, de esa categoría, volteando atrás, viendo cómo todo había empezado, viendo que si alguien estudiaba 5 horas, yo tenía que estudiar 12, sí, y tuve que recuperar mucho tiempo. Hubo muchas veces que en la carrera yo estuve a punto de claudicar eh, y decía, no puedo, estoy ya muy viejo, estoy muy grande, los jovencitos increíbles Bueno, y en no. comparación te comparabas con tus compañeros y eso, ¿no? Porque tú realmente eres un jovencito. A los 23 años yo apenas empezaba a llevar lo primero de percusiones y a los 23 otros ya se estaban titulando del conservatorio. Entonces, yo así de, no, no puede ser. Y es real, ¿no? Si alguien estudiaba 3 horas, yo sí estudiaba 6, yo sí estudiaba 8. Si alguien estudiaba 8, yo estudiaba 12. Si alguien tocaba una pieza en un mes, yo tenía que sacarla en menos tiempo porque tenía que acortar distancias. ¿Me explico? Claro. Sabía lo que quería, pero también lo que me iba a costar.
Y ni responsabilizo ni a mi papá, ni que si me dejó, si no me dejó. Creo Nada. que ir y entrar grande, entre comillas, al conservatorio, me abrió muchas puertas porque llegué con una mentalidad que los chicos no tienen, Porque lamentablemente, tan además, jovencitos. como eras un jovencito, pero de todos modos como que ya sabías más lo que tú querías, ¿no? Y enfocarte pues eso, ¿no? Y perseguir tus metas y alcanzarlas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues retomando la última pregunta, pues sí, sí, ha habido muchas experiencias fenomenales en la Filarmónica de Toluca. Es una orquesta que está cambiando la ciudad, que lleva 15 años haciendo una labor que ha beneficiado a toda la cultura en la ciudad de Toluca. Entonces, a toda, tanto a todas las expresiones artísticas, creo que la Filarmónica ha tenido algo que ver y Toluca se está convirtiendo en algo maravilloso. Tuve la oportunidad de ser solista en la Filarmónica también con el concierto de timbales de William Kraft. Yo no me considero un solista, ser solista es algo maravilloso, descomunal de cada músico. Yo no me atrevo a decir que lo soy, aunque puedo ejecutarlo, porque mi formación fue más para ser parte de una orquesta, no para ser el solista de una orquesta. Así que los solistas para mí representan una rama ni más amplia, ni mejor, ni peor. Ujú. Es una rama distinta, ¿no? Del talento musical, de la expresión humana en la música de concierto y seguramente tienen grandes experiencias, seguramente pues su vida musical es sumamente atractiva, pero la de ser músico perteneciente a una orquesta, el hacer conjunto con otras 85 personas, de verdad también es algo maravilloso. Y aunque puede haber muchos, ya sabes, ¿no? Las tensiones y la fuerza de una orquesta y a veces la ligereza y a veces la expresión y tantas cosas que se mueven en el arte, pues te obliga a convivir con decenas y decenas de personas, ¿verdad? Para darle al público, pues algo que impacte su corazón. Es padrísimo, ¿no? Estar en la Filarmónica de Toluca ha sido maravilloso. Ay, qué padre. Oye, y regresando a tu etapa, bueno, como docente, y de acuerdo, obviamente, a toda esa experiencia que además es muy interesante porque realmente, como tú dices, no empezaste desde pequeño, eras un joven, pero si bien no eras tan jovencito como la mayoría de tus compañeros, pues, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, pues, mexicanos y mexiquenses? Pues bueno, de cualquier área o rama del arte, pero también en cualquier área de la vida. La realidad es que la vida es algo maravilloso porque cuando uno aprende a recibir la adversidad, los retos, los anhelos para cumplir sueños y las aparentes imposibilidades, créeme que eso le da un sabor muy especial a la vida, ¿verdad? Y ser tenaz, ser constante, no ser terco, ser sabio, no ser terco en lo que nosotros no podemos lograr hacer y que solamente nos va a traer frustración, desilusión o decepción, es algo que sí deberíamos como dejar de lado. Pero de todo lo demás, cada reto que ellos abordan y cada reto que todos los jóvenes en cualquier área podrían abordar, no es para impedirte que progreses, es para llevarte un escalón más arriba, pero tienes que hacer un esfuerzo. Las artes son características esenciales del ser humano. Y la música, el arte más directo, el arte más hermoso que pudiera transformar Lenguaje universal, ¿no? y universal además, nunca va a ser algo sencillo. Hay arte en mayor o menor medida con un mayor o menor esfuerzo, tanto mental como técnico, como físico, etcétera. Pero siempre pensemos que en cualquier área hay alguna especialidad, en el derecho, en la psicología. Claro. Pero la carrera, la técnica nunca te está poniendo una barda para que llegues hasta ahí, sino es un escalón que te va a llevar cada vez más alto. Así que ser como digo muchas veces cuando en algunas pláticas o entrevistas que también he tenido, hay que ser de alguna forma
santamente tercos, ¿verdad? O sea, ser progresivos, buscarlo, de veras lo quieres, lucha por conseguirlo. De veras te ves haciendo eso, lucha por conseguirlo. Te va a costar mucho, pero no te desanimes. Si es lo que quieres, entonces lo puedes lograr. Claro, persíguelo, ¿no? Pues Esfuérzate, sé valiente, ¿no? sé valiente porque no puedes echarte para atrás. ¿Cómo? Es como con, pues en mi caso, una chica o mi esposa, ¿verdad? Que Ahí no finalmente te rindes, ¿no? Ahí estás, hasta que me diga que sí. y vuelvo a lo mismo, ¿eh? De forma prudente, porque tampoco es de ser ni acosadores, ni estar de tercos, ni nada, no, ser muy sabio, porque tú conoces lo que vale, lo que vas o por lo que estás luchando. Entonces, no Claro, te rindes en algo tan maravilloso que es lo que tú quieres. Entonces, cuando la vida te ponga a hacer algo que no quieres, pero que tienes que hacer, te vas a frustrar de una forma horrible. Así que persigue tus sueños, tienes la capacidad de hacerlo. Nadie se va a preocupar por tu vida más que tú. Nadie se va a poner en el sentido musical a tocar más que tú, pero también a ti es a quien le van a pagar. También a ti es a quien le van a dar los aplausos. También a ti es a quien le van a pedir los autógrafos. También a ti es al que van a admirar. También a ti es al que van a decir, wow, ¿verdad? No a tu maestro, el que te está duro y duro y duro. A nosotros no. Tú no me vas a dar de tu sueldo. Tú no me vas a compartir tus aplausos ni me vas a compartir, claro, pues sí. eres tú. Toda esa satisfacción, pues tú la vas a tener, ¿no? Entonces, Así es. oye, pues qué bello mensaje, realmente. Muchas gracias por habernos acompañado en este uno a uno, en esta sección de nuestro programa Comentando. Y pues realmente, pues chicos, ahí tienen, y los alumnos que son del maestro Bruno, pues tomen esos, ¿no? No lo ven como un problema, sino como un reto. Ese es el mensaje del maestro de hoy. Pues Así es. muchas gracias a todos por escucharnos. Y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima. Gracias, maestro. Hasta luego.